Y damos inicio a nuestro espacio de salud mental. Hoy estamos con Andrea Godoy, psico-oncóloga de Nuclinic, con quien profundizaremos un aspecto muy relevante: cómo brindar la contención necesaria que requiere un paciente con cáncer y, por supuesto, también su familia. ¿Cómo está? Hola, Nilce. Muy buenas tardes, gracias. Bienvenida a Vida y Salud. Recibir un diagnóstico de cáncer es muy complejo para el paciente y también para la familia. ¿Qué deberíamos considerar en esta primera etapa? Antes que todo, respetar al paciente, porque todos los pacientes responden de distintas maneras. Hay algunos que quieren hablar rápidamente de su enfermedad, pero hay otros que les cuesta mucho primero internalizar esta patología, lo que implica todo el contexto social, salud, económico, familiar. Por lo tanto, necesitan tiempo para ir asumiendo lo que significa padecer esta patología del cáncer. ¿Y qué consejos nos entregas para este proceso? ¿Cómo llevarlo de mejor manera? Son varias cosas las que tenemos que mirar. ¿Ya? Primero, el diagnóstico, ¿cierto? Tener claridad, ¿qué es el diagnóstico que tengo? Si es necesario pedir una segunda opinión, bueno, hay que hacerlo, ¿cierto? Importante interiorizarse, entonces mucha educación para ir aclarando y bajando esta información, porque si no, solo con el concepto cáncer ya es muy terrible. Entonces tenemos que entender que hay dos grandes áreas dentro de la recuperación. Una es la fase curativa, en donde va a haber todo el procedimiento de cirugías, quimioterapia, radioterapia, y la otra parte ya cuando el cáncer está muy avanzado, que es la paliativa. Y de qué manera nosotros acompañamos al paciente, en este caso, en el término de vida, de una vida, ¿cierto?, digna, amorosa, compasiva. También los cuidadores, ¿no? Ahí también Por es supuesto. súper importante. Entonces, de todas estas áreas tenemos el conocer la enfermedad, como dices tú, los cuidadores, la parte económica, de qué manera yo voy a contar con recursos, el apoyo social, el apoyo institucional. Hay comunidades que te prestan y te brindan estos apoyos. La información que también va a ser traspasada a las familias. Si tenemos niños también, de qué manera yo voy a transmitir esta información. La aceptación del diagnóstico pareciera ser como muy importante en todo este proceso, ¿no? Como de alguna manera digerirlo de la mejor forma posible para seguir dando más pasos, ¿no?, en este proceso. Exacto, es que tiene que ver con la conciencia, primero, de saber qué es esta enfermedad, en qué grado está hoy, ¿cierto? ¿Qué alternativas de salud, de tratamiento tengo, ¿cierto? Y si tengo acceso a él o no, ¿sí? ¿Y cómo lo hago en el caso de niños, niñas y adolescentes, el entorno familiar, que ven que uno de sus padres, por ejemplo, es diagnosticado con cáncer? Ahí, ¿cómo enfrentar ese proceso también que ellos viven en paralelo? Y ahí, nuevamente, es complejo, ¿cierto? Entender para nosotros los adultos que es complejo, pero tenemos que aterrizar el lenguaje, sobre todo a la etapa etaria de cada niño, sobre todo si son más pequeños. No olvidar que los niños tienen una plasticidad importante, por lo tanto no ocultar información, pero sí que sea adecuada a la edad de cada uno de ellos. Ellos pueden comprender la situación, no alejarnos, no inventarles como fantasías de la muerte, por ejemplo, sino que hablar con realidad, pero en lenguaje adecuado. ¿Y cómo contengo? También es una tarea difícil, ¿no? Así es. ¿Qué le converso? ¿Qué temas tocar? ¿Cuáles no? ¿Cómo decirlo? Incluso primero, ¿quieres hablar? Claro. ¿Quieres hablar de tu enfermedad? Esperemos la respuesta, pacientemente. A veces nosotros, los cuidadores o el familiar que está cerca, quiere darlo todo ya y resolverlo todo. Pero el paciente enfermo necesita tiempo. Tiempo para asumir, tiempo para comprender y saber cómo en un instante de la vida esto dio un vuelco importante. Exacto. ¿Cierto? No sabemos el avance, el pronóstico, cómo vamos a ir evolucionando, pero lo importante es que yo, familia, yo amigo, yo contenedor, puedo estar ahí sosteniendo. ¿Cómo? Escucha activa, respetando los tiempos, el espacio. ¿Sabes qué es lo otro importante? ¿Ya? Permitiéndole al paciente dejar hacer. Si quiero trabajar, bueno, en la medida que yo puedo, lo hago. Que hagan las cosas que le gustan. Exacto, mantener rutinas, porque a veces nosotros queremos dar como... confort, ¿cierto? Que no haga nada. No haga nada, que sea en una pieza. Exacto, y necesitamos tener una rutina diaria lo más cercana a la normalidad que tenía yo.
Entonces, ¿de qué manera yo también acepto que él tiene su vida independiente? Claro, hoy con una enfermedad. Y la enfermedad en algún caso puede ser invalidante, pero mientras no lo sea, ¿por qué no él no va a continuar con su rutina? Exacto. Y acompañarla o acompañarlo también en eso, ¿no? Exacto. Y lo otro, la rutina también para nosotros como cuidadores, porque nosotros necesitamos también que se mantengan los espacios. Entonces, para todos, tener claridad en los tratamientos, tener claridad en nutrición. Aquí es súper vital y con harto amor, fíjate, porque a veces también decimos, no coma esto, le va a hacer daño. No. Orientación desde los equipos profesionales es fundamental. Contención, compasión y permitir que la persona pueda decidir. Porque a veces yo quiero decidir y no, pues si él también todavía tiene todas las facultades para hacerlo. Por eso, los tiempos de cada uno son completamente distintos. Finalmente todo se resume al respeto, ¿no? Por supuesto por el que otro. Sí. Y tener información, porque a veces cuando nos dan este diagnóstico, yo me paralizo. Me bloqueo. Exacto. Todos, desde el paciente, los familiares. Dejar que eso decante. Incluso nosotros los del área de la salud tenemos que dar ese tiempo para que el paciente pueda hacer preguntas, orientar, guiar. Y que es lo más natural del mundo también tener todas las dudas, ¿no? Exacto. Porque y además estás en un escenario de completa incertidumbre. Exacto, sí. Sí, pero es posible, fíjate, que la persona pueda aterrizar esa información con el dolor que eso implica y de a poco ir avanzando en el tratamiento. Para ir cerrando, ¿qué consejos entregas, así como tips para que las personas lo tengan ahí anotadito? Práctico, escucha activa. De nuevo, repetir el espacio, el respeto por los tiempos de cada uno. Tener un equipo multidisciplinario que me guíe, que me oriente. Médico oncólogo, nutricionista, nutriólogo del área oncología, psicólogo. Si me permiten hacer ejercicio, por supuesto, no perder ese ritmo del movimiento, porque de verdad favorece mucho para la recuperación. Estar siempre en contacto, permitir que la persona, si puede trabajar, que lo haga, mantener rutina, o preguntar, ¿qué te gustaría hacer? Ya cuando estoy en un estado quizá un poco más delicado con el tema de la quimio, por ejemplo, los tratamientos que pueden ser un poquito más invalidantes, hay algunas personas que no, que andan súper bien, pero justamente es, ¿qué quieres hacer? Y permitir ese espacio. Andrea Godoy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Oncóloga de Nuclinic, gracias por estar aquí en Vía de Salud. Gracias, Nilce. Que estés muy bien.